Bueno, sigamos con la primera ley de Newton, o sea, la sumatoria de fuerzas igual a cero. Y recuerden que es sumatoria vectorial de fuerzas. O sea, que son todas y no importa que estén en direcciones contrarias o otras direcciones. Entonces, miremos el caso de ese barco. Ese barco que nos muestra realmente una lancha. Entonces, yo tengo mi lancha. Me perdonan mis dibujos. Y esa lancha lleva una velocidad. Vamos a decir que la velocidad es constante. Entonces, como la lancha, la velocidad que lleva es constante, entonces la sumatoria de las fuerzas que aparecen aquí tienen que dar igual a cero. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Y entonces miremos qué fuerzas hay. Entonces, pues el peso, recuerden lo que yo siempre les digo, siempre vamos a dibujar el peso. ¿Hacia dónde es el peso? Es hacia el centro de la Tierra, lo que nosotros llamamos hacia abajo, y es igual a la masa por la gravedad. El agua le tiene que estar haciendo una fuerza para se llama una fuerza de empuje, una fuerza de flotación. Entonces, que nosotros llamamos, cuando es una superficie la llamamos una normal. En este caso, como es agua, como es un líquido, la vamos a llamar fuerza de empuje. ¿Qué otra fuerza hay? Pues en la del motor, el motor le tiene que estar haciendo una fuerza hacia la derecha para que eso se mueva. Entonces la fuerza del motor. ¿Y qué otra fuerza? Pues el agua le ofrece una resistencia o una fricción. Entonces la vamos a llamar la fuerza de la resistencia del agua. Entonces, qué es lo que me dice Newton? Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas, o sea, que la fuerza de empuje más la fuerza del peso más la fuerza de la resistencia del agua más la fuerza del motor es igual a cero. Y entonces, y esto lo podemos hacer por ejes, y es lo que vamos a hacer cuando tengamos en los ejercicios que vamos a hacer. Es que vamos a coger el eje X y vamos a coger el eje Y. O sea, solamente vamos a coger el eje X y vamos a sumar lo que hay en el eje X. Y vamos a coger el eje Y, vamos a coger el eje X y sumar solo lo que hay en el eje X. Y vamos a coger el eje Y sumar solo lo del eje Y. Entonces, en el eje X, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, pues también tiene que dar cero. Para poder que cuando la sume con la Y, también me dé cero. Y entonces en el eje X, ¿qué hay? Está la fuerza del motor más la fuerza de fricción del agua. Resistencia del agua. Esto tiene que dar cero. Y entonces, bueno, y ahí es muy fácil darse uno cuenta que la fuerza del motor es igual a menos la fuerza de la resistencia del agua. Y entonces miremos, y es que se ve muy claro que si la fuerza del motor es igual a la fuerza de la resistencia del agua, pero en sentido contrario, entonces la suma nos va a dar cero. Y entonces el barco va a terminar moviéndose con velocidad constante. Ahora, en el eje Y, entonces igual la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero.
Y en Y que hay está la fuerza de empuje más el peso. Y esto es igual a cero. O sea que la fuerza de empuje es igual a menos el peso. Vamos a dibujar las fuerzas. Vamos a hacer un plano cartesiano. Y en mi plano cartesiano voy a dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas había? Había la fuerza del motor. Había una fuerza de fricción o fuerza de resistencia del aire. O del agua, porque el barco pues también va metido en el agua. Entonces, agua-aire. ¿Qué otras fuerzas hay? Entonces está una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de empuje. Y una fuerza hacia abajo, que es el peso. Como están en sentido, miren que la fuerza de resistencia del agua o del aire está al contrario de la fuerza del motor. Eso que, por eso tienen signos distintos. Y la fuerza de empuje está al contrario o en dirección contraria a la del peso. Y este dibujo, que lo vamos a hacer mucho, se llama el diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Cuando uno dibuja las fuerzas sobre solo un punto, eso se llama diagrama de cuerpo libre. Bueno, sigamos hablando de otra fuerza. Ya vimos el peso, ¿cierto? Siempre hacia abajo. La fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que aparece como respuesta al peso por una superficie. Pero yo sí quiero que miren aquí. La fuerza normal aparece vertical, mientras que aquí la fuerza normal aparece como medio inclinada. Mírenlo aquí, la fuerza normal aparece medio inclinada y es porque tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Cierto? Miren este plano inclinado y miren la fuerza normal como es. No la vayan a dibujar hacia arriba, sino siempre perpendicular, o sea, haciendo un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces, la fuerza de rozamiento que también ya habíamos visto. Entonces, miren, si yo fuera capaz, tuviera un microscopio y viera este pedacito aquí, a lo que vería. Vería que las dos cosas no son tan lisas, que las dos presentan rugosidades y con esa rugosidad lo que aparece es una fuerza de fricción. Entonces ahora miremos este problema. Dice, el peso de una caja es 400 newtons. Ya me están dando el peso. Eso es importante no confundirme porque muchas veces me dan la masa y otras veces me dan el peso. En este caso me dieron el peso. El peso de una caja es 400 newtons. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar las fuerzas que actúan sobre la caja, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Entonces yo tengo una masa, de 400 kilogramos, no, ahí me equivoqué.
realmente no me dieron la masa, eso es tanto lo que digo y es lo primero que hago, lo que me dieron fue el peso. O sea, el W, que es igual a la masa por la gravedad, esto es igual a 400 newtons. ¿Qué otra cosa me dieron? La fuerza que está haciendo el Señor. El Señor está haciendo una fuerza digamos, de 200 newtons con un ángulo de 30 grados. Con un ángulo de 30 grados. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué fuerzas hay sobre ese sistema? Entonces vamos a dibujar las fuerzas que hay. Voy a hacer mi plano cartesiano. Entonces, ¿qué fuerzas hay? Dibujo más por abajo el plano. Más para la izquierda. Bueno, y entonces ahora sí dibujemos qué fuerzas hay. Entonces, el peso, no se le olvide colocar el peso siempre. Entonces, este es el peso, que es la masa por la gravedad, que es igual a 400 newtons. ¿Qué otra fuerza? Como eso está sobre el piso le tendrá que hacer una fuerza perpendicular al piso que se llama la fuerza normal. Entonces vamos a dibujar nuestra fuerza normal. Entonces tengo la fuerza normal. ¿Qué otra fuerza tengo? Tengo la fuerza que hizo el señor, que es de 200 newtons. La voy a colocar. Aquí me interesa colocarla con otro color. Fuerza igual a 200 newtons. Recuerden que hace un ángulo de 30 grados. Pero esa fuerza no está ni en X ni en Y. Entonces me va a tocar descomponer esa fuerza. O sea, descomponer esa fuerza en X y descomponer la fuerza en Y. Recuerden que la fuerza en X es F por el coseno de 30 grados, mientras que la fuerza en Y es igual a F por el seno de 30 grados. ¿Qué otra fuerza aparece? Como el sistema nos dijeron que tenía fricción, entonces aparece una fuerza de fricción. Y si el sistema se va a mover hacia la derecha, la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario al movimiento. O sea que la fuerza de fricción va, en este caso, hacia la izquierda. Entonces miremos ahora qué más nos pide nuestro problema. Bueno, entonces eso que acabamos de hacer se llama el diagrama de cuerpo libre, donde hemos colocado todas las fuerzas. Entonces ahora vamos a calcular cuánto es la normal. Entonces en un problema como este, lo normal es a calcular la fuerza normal. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza normal? Vamos, miremos dónde está la fuerza normal, está en Y. Entonces vamos a calcular, o vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Miren, las fuerzas en Y es esta. ¿Cierto? Solamente en Y. Y entonces, bueno, aquí escribámoslo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. O sea, ¿qué fuerzas están en Y? Está la normal,
y la normal está hacia arriba, entonces es positiva. ¿Qué otra fuerza está ahí? Esta que se llama F de Y, que es la componente Y de la fuerza. Siempre que una fuerza no esté en los ejes, pues nos tocará, nos tocará sacarle la componente para que sí esté en el eje. Entonces, Fy más, entonces la normal, como esa también apunta hacia arriba, es más 200 newtons, que es la fuerza, por el seno que está haciendo el ángulo que está haciendo en el plano inclinado, o sea, este de acá, el de 30 grados, o sea, este de acá. Y entonces, más 30 grados, menos, ¿por qué menos? Va a restar, ¿cuál me falta? El peso, que es W, que también me lo dieron, que es 400 newtons. Entonces, menos W, y esto tiene que ser igual a cero, porque él no está subiendo ni para arriba ni para abajo. Entonces, de aquí ya puedo calcular la normal más 200 newtons por el seno de 30 grados menos W, y W nos dijeron que era 400 newtons. ¿Dónde lo hice? Lo hice el problema. Y esto es igual a cero. Y multipliquemos 200 por seno de 30 es 100. O sea que esto le da la normal más 100 newtons menos 400 newtons. Y esto tiene que dar 0. La normal es igual a menos 400 newtons, y esos 100 que estaban sumando los voy a pasar a restar. Es que, a ver, este está restando, lo paso al otro lado a sumar. Este está restando aquí, está sumando, lo paso a este lado a restar. Y me queda 400 menos 100 newtons. Y 400 menos 100 newtons es igual a 300 newtons. Y he calculado la fuerza normal que le hace el piso a ese bloque, teniendo en cuenta que el señor que está jalando el bloque también le está ayudando a hacer la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando el señor hace esta fuerza de esta manera, aparece una fuerza de para arriba. O sea, como el señor está jalando el bloque y haciéndole una fuerza de para arriba. Entonces, ahora calculemos, ya calculamos la fuerza normal, ahora calculemos la fuerza de fricción. Y recordemos que la fuerza de fricción va en sentido contrario, miren acá. Entonces ahora vamos a sumar las fuerzas que están en X. Y entonces, ¿qué fuerzas están en X? Vamos a escribirlo. Entonces, como lleva velocidad constante, ¿qué dice la primera ley de Newton? Dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, porque la velocidad es constante. Esa es la primera ley de Newton, que si la velocidad es constante o es cero, es porque la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X, habíamos dicho, está más la fuerza por el coseno de 30 grados menos la fuerza de fricción, tiene que ser igual a cero. Entonces esto es 200 newtons por coseno de 30 grados es igual a menos la fuerza de fricción es igual a cero. Y 200 newtons por coseno de 30, vamos a hacer 200 por coseno de 30, y eso da 173.2 newtons
y esto va a ser igual a la fuerza de fricción. Está restando, la paso al otro lado a sumar. Entonces me queda que la fuerza de fricción es 173.2 newtons. Ahora me pueden preguntar el coeficiente de fricción, o sea, el mu. Y mu, recuerden que fuerza de fricción es igual a mu por la normal. ¿Eso qué quiere decir? Esto es una definición. Cuando ya paso a dividir la normal, ya deja de ser definición. O sea, la fuerza de fricción sobre la normal es igual a mu. ¿Cuánto nos dio la fuerza de fricción? Nos dio 173.2 newtons dividido. ¿Cuánto nos dio la normal? Nos dio 300 newtons. Y esto es igual a mu. Normal con normal se va, o sea que no quedan dimensiones, se llama una variable adimensional y vamos a dividir 173.2 dividido 300 y esto da 0.58 es igual a mu.